Bueno, en esta ocasión tengo el privilegio de estar con el maestro Arturo Ortiz Sánchez. Él es integrante de la Camerata de Coahuila desde hace 12 años y también dentro de su espacio académico, él ha estudiado respecto a la docencia. Y por eso para mí es muy importante el tener su opinión respecto a la importancia que tiene la música en las emociones y en el aprendizaje de las personas. Y maestro, de acuerdo a su experiencia, bueno, olvidé decir que su instrumento de ejecución es el corno francés y, y bueno, también es maestro frente a grupo, él tiene grupos donde enseña música y y con esto, de acuerdo a esta experiencia que usted ha tenido, maestro, ¿cuál es la importancia que tiene la música en las emociones de las personas? Bueno, eh, por lo que yo he pasado, sí, y personalmente, la cuestión emocional que nos podemos estar, ya saben, ¿no? Todas las emociones, podemos estar tristes, podemos estar estresados, podemos estar alegres. Y la música viene a ser parte complementaria, pues ya no de nuestra vida, ¿no? Sino de nuestro entorno, ¿no? Entonces, a veces la música nos puede estresar, ¿sí? o, o nos puede, ¿cómo se llama? Nos puede poner tristes, nos puede poner, pues en todas las emociones, ¿no? Prácticamente. Y en lo personal, yo ya enfocados en el instrumento y en el tipo de música que yo toco, es como una terapia, por así decirlo, en donde podemos pues sí, ¿no? Mezclar todas esas emociones que durante, pues sí, nuestro día a día tenemos, cuando ya lo llevamos a la práctica y sí, al aprendizaje, eh, todas esas emociones que se encuentran a la hora de tocar, porque hay jóvenes y en lo personal yo que en algún momento me sentía frustrado, no por la música, no, sino cuestiones de la vida, y me enfocaba yo en la música, me frustraba más porque a veces no me salía, ¿no? No, era cuestión de darle vueltas, estudio y disciplina y sobre todo esto. Pero una vez que encuentra uno el camino, ¿sí? Sabe uno cómo todas esas emociones, sabe uno cómo canalizarlas para la música. Ahora yo tengo, pues sí, los alumnos luego me cuentan, ¿no? Ayer estaba bien triste y me puse a tocar, ¿no? Bueno, estaba yo escuchando música, me puse triste y me puse a tocar. Entonces, y le digo, pero ¿por qué? ¿Qué tocabas? Y dice, pues tocaba yo una escala, dice, pero la estaba yo tocando en un modo triste, ¿no? Entonces, es esa parte donde uno, y le digo, ¿y después de qué fue? ¿Qué pasó? Dice, pues, no, me sentí bien, después de que toqué, pues, ya. Entonces es una parte donde estoy completamente seguro que uno puede, más bien uno se incluye, que uno como persona se incluye dentro de la música, ¿no? No es que la incluyamos, la música luego está incluida en la vida, ¿no? Maestro, y de acuerdo también a su experiencia académica y pues en cuanto a lo que se ha capacitado respecto a docencia y el aprendizaje, ¿de qué manera la música es importante en el aprendizaje de las personas? Es una cuestión que cultura general, ¿sí? Debería ser, ya en países primermundistas lo tienen como cultura general, ¿no? Este, es una parte muy, muy importante porque eh, ya ve, dan educación física, ¿no? Dan en algunas escuelas les ponen natación, les ponen ya deportes ya en forma, como los ponen como clase y es disciplina. Y la música es lo mismo,
¿no? Es una disciplina, ¿no? Igual que cualquier deporte, en el cual eh, sí considero que es súper, súper importante porque las matemáticas están en la música, ¿no? La psicología está en la música, ¿no? O sea, muchas materias la educación cívica está en la música. Entonces, considero que es una parte muy esencial en nuestra formación, ¿sí? En la formación de todos los jóvenes. ¿Qué tipo de, bueno, ahorita mencionaba acerca de conocimientos, por ejemplo, en actitudes respecto a valores, ¿cómo es que la música es importante en esto? Vuelvo a hacer énfasis en la cuestión personal, que creo, alguna vez decían, salió un eslogan que música cambiando vidas o algo así, ¿no? Transformando vidas. Y, y yo lo pasé, ¿no? Esa parte donde después me han preguntado muchas veces que si no fuera músico, ¿qué sería? ¿No? Y pues yo prácticamente, yo pasando, haciendo un recuento de mi infancia, y digo, realmente no sabría qué estaría yo haciendo, porque sí digo que la música me rescató, ¿no? Yo pues no hallaba yo dónde acomodarme. En la familia fui, no hijo único, pero tengo tres hermanas, ¿no? Entonces sí fui el único varón, entonces siempre andaba yo apartado. Y en ese afán de encajar, pues me iba yo mucho a la calle, ¿no? Y la música fue la que, digamos, me rescató en esa parte donde tuve un maestro que muchas veces me decía, eh, ¿cómo se llama? Esta parte de la disciplina. Decía, bueno, todo era de la vieja escuela ese maestro, ya falleció, pero sí era el maestro de que se ponía a un lado y si no me salía, ya me daba un coscorrón o ya me daba una patada, o sea, y es esa parte donde yo seguía yo yendo a la escuela, ¿no? Porque me gustaba, o sea, yo quería yo de verdad ser músico y por eso iba. Y esa parte donde decía, hubo una parte de disciplina que no digo que no la tuviera en casa, pero mi papá y mi mamá trabajaban entonces, pues sí había poca atención, ¿no? En ese aspecto, y es lo que digo, la música rescató esa parte, o sea, esa parte que la tenía yo a un lado, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Responsabilidad, ahora, ¿cómo se le llama? Todos los valores que en la actualidad se han ido dispersando, ¿sí? No perdiendo, ahí están, pero se han ido dispersando y se han estado guardados ahí. Por medio de la música, creo que hay, como por ejemplo yo que trabajo en grupo, lo veo, ¿no? Veo y veo que no todos es forzoso que se lleven bien, ¿no? Porque a veces unos piensan de una manera, otros de otra manera y así, pero sí hacemos algo que es unidad, ¿no? Y a la hora de tocar, yo siempre le digo, a la hora de tocar, no importa, le digo, yo estoy en orquesta, le digo, no importa si me llevo bien con uno o con otro, pero a la hora de tocar nos tenemos que unir por una sola causa, ¿no? Y afortunadamente me he dado cuenta de que todos esos valores que están ahí guardados los podemos sacar por medio de un aprendizaje colectivo musical, ¿no? Y como dicen, ¿no? El respeto desde agarrar y decir, tengo un instrumento y le tengo que tener un respeto a mi instrumento, ¿no? Porque es ¿cómo se le dice? Es una extensión de mí, ¿no? Y es lo que le digo, a veces tienen celular y lo guardan y se les cae y ya están llorando, entonces le digo, pues el corno todavía es más que eso, ¿no? Más que un celular y le digo, todos esos valores realmente creo que sí
sí, por medio de la música, como se lo digo, yo sí compruebo que sí eh, se pueden sacar del cajón y ponerlos en práctica, ¿no? Rescatarlos. Maestro, y ahorita que menciona el instrumento y lo importante que debe de ser para la persona que lo ejecuta, em, ¿qué conocimientos específicos o qué ventajas, qué habilidades adquieren las personas al tocar un instrumento? A diferencia de que, bueno, nos podemos cantar y tomar la música de muchas maneras, pero alguien que aprende a tocar un instrumento, ¿qué habilidades o conocimientos adquiere que sobresale de este rango, ¿verdad? Musical. Sí, mire, todas las personas somos diamantes en bruto, ¿no? Todas las personas son diamantes en bruto. Entonces, eh, hay que picar, pulir, ¿no? Yo a veces les digo a los papás de mis alumnos, digo, esto es como una nuez, hay que estarle golpeando, o sea, en este caso, clases, hasta el momento donde por fin sale el fruto, ¿no? Y es donde encaminan, ¿sí? Entonces, eh, he visto que talento hay en todos lados, ¿no? Entonces, lo que la música desarrolla es algo que, que sabe uno que lo puede, más bien sabe uno que no lo puede hacer y lo hace. Entonces, a veces se pregunta uno, ¿y cómo le hice? Estudiando, ¿no? Lo que uno desarrolla, hay algo que mm, no, bueno, no siento que se arregle, sino que se potencializa el ser, ¿cómo se llama? Sensibles, ¿no? Muy sensibles a todo, ¿no? Eh, Como le vuelvo a repetir, la cuestión de las emociones, ¿sí? Eh, a veces uno se enoja y a veces no sabe ni por qué se enoja. Y cuando uno, le digo, la música, por medio de la música, es sensible, uno se enoja, pero sabe también cómo contener ese enojo, cómo disiparlo, ¿no? Entonces, esa sensibilidad que uno va potencializando, se lo debemos a la música, ¿no? Nos tranquiliza, nos hace conscientes, sobre todo físicamente. Hay un estudio por ahí que donde dice que los músicos de orquesta son, son ¿cómo se llama? Atletas de alto rendimiento, ¿no? Igual que cualquier eh, seleccionado para Juegos Olímpicos y todo eso. Entonces, que tenemos que aprender a respirar. Muchas veces bueno, yo les pongo el ejemplo siempre para volver a hacer respiración, una respiración natural o correcta. Siempre les digo, es la respiración natural es la que hace un bebé, ¿no? Porque lo hace naturalmente. Digo, y nosotros, conforme vamos creciendo, se nos va olvidando y de repente ya respiramos incorrectamente. Entonces volvemos otra vez a tomar la, este, ¿cómo se dice? Pues sí, las bases de niños, ¿no? Entonces, aprendemos a respirar, aprendemos ¿cómo se le dice? A, no tengo la palabra, a manejar nuestro organismo, ¿no? Podemos aprender a manejar nuestro organismo. Nosotros que somos músicos de aliento, tenemos que, como alguien que se va a sumergir debajo de la alberca, ¿no? Debajo del agua, ¿sí? Que respira y se mete. Entonces nosotros a veces les hago ese ejemplo. A ver, vamos a hacer como si fuéramos a sumergirnos en el agua y ese aire
lo vamos a distribuir y los vamos a vamos a pensar en alargar, ¿cómo se dice? En aguantar una nota larga, ¿no? Entonces aprendemos volver a repetir, a respirar, aprendemos a pararnos, ¿no? Decía un maestro, eh, cuando a algún trombonista no le salía una parte, me recuerdo que estábamos, eso fue en Puebla, eh, el maestro lo ve, dice, ay, es que estás muy chaparrito. Dice, a ver, arrímate un poquito más. Es que sí estaba chaparrito y los pies le quedaban volando. Entonces el maestro le dice, no, a ver, arrímate un poquito más adelante. Entonces dice, los pies así, ya le dijo cómo sentar. Dice, a ver, vuelve a tocar. Y lo tocó y con eso se resolvió todo. Dice, ahí estaba el problema. Dice, nosotros como músicos tenemos que tener los pies bien sobre la tierra, ¿no? Dice, porque tienes una inestabilidad, por eso no te salía. Y crean que no, que yo lo vi y sí, cambió totalmente, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho físicamente la música. Mucho, mucho, mucho. Como le digo, somos considerados como deportistas de alto rendimiento. Ujú. Y bueno, por último, maestro, yo, por ejemplo, trabajo con niños preescolares que son de 3 a 5 años de edad. ¿Qué ventajas hay el hecho de introducir a los niños en la música desde muy temprana edad? Uy, pues como le digo, esa es una, ¿cómo se dice? Una pregunta muy, muy clara porque hay escuelas de iniciación temprana, ¿no? Donde les dan música a partir creo que de los 6 meses, 6 o 3 meses, ¿no? De nacidos, ¿no? Que les dan la estimulación. Y créame, ¿no? O sea, yo tengo un hijo que empezó a los 4 años, ¿no? A los 4 años empezó a tocar música, a solfear, a solfear, a solfear. Le compré una flautita y ahí para que se entretuviera. Estuvo 2 años puro solfeo. Cuando le di el instrumento, como al, como al año ya estaba tocando, ¿no? O sea, así, así tan rápido. Entonces, los niños son como esponjitas, ¿no? Así, siempre lo dicen y es verdad. O sea, es muy importante que un niño, sí, que un infante tenga el acercamiento con la música, porque le ayuda a desarrollar, le ayuda como iniciamos, ¿no? A sus emociones, a concentrarlas en un solo lugar y de repente no andar desbordados. Hay muchos niños que de repente son muy hiperactivos, ¿no? Y mi hijo era súper hiperactivo, súper, súper, y de repente cualquier cosa del kinder ahí estaban que mandadas a llamar y todo eso, y, y por medio de la música ahora es súper tranquilo, ¿no? Súper tranquilo, muy enfocado, muy centrado, y esa parte, como le decía yo también, que yo tuve esa eh, ese gusto por la música, aparte porque me rescató, que igual también, ¿no? O sea, hoy en día alguien que me ve y me dice, pues, qué cambiazo diste, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, digo, yo ya tenía yo 18 años cuando ya empecé a estudiar ya bien, ¿no? Y digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado a los 10 años, ¿no? Entonces, ya ahorita como veo a mi hijo, dije, ya veo qué hubiera pasado, ¿no? ¿No? Entonces, sí es muy importante los chiquillos. Tengo varios alumnitos que, o exalumnos que ya no se dedicaron. Y siempre les decían, no importa si se van a dedicar o no, ¿no? Porque a veces me decían, es que pues yo, ¿de qué sirve la música? Pues yo no me voy a dedicar. Está bien, pero si lo vas a hacer, digo, les ponía yo el ejemplo. Imagínate que te metes a clases de natación, ¿no? Y dices, pues yo para qué voy a nadar bien no me voy a dedicar a ser clavadista o este deporte. O sea, no cada que vayas
lo vas a intentar de hacer mejor, porque algún día vas a ir a la playa, algún día lo puedes ocupar, ¿no? Entonces, lo mismo en la música, ¿no? La música te va a ayudar en muchas cosas. Y hoy en día tengo a exalumnos que pues ya terminaron su carrera, ya están trabajando y en algún momento sí, dos de ellos sí me llegaron a escribir, ¿no? Muchas gracias porque en verdad la música me ayudó mucho, ¿no? En mis exámenes, cuando estaba yo así, me ponía yo a pensar y los ejercicios que hacíamos, o sea, antes de presentar un examen, y los hacía yo y me ayudó. Entonces, esa parte, digo, si ya cuando uno está mayor ayuda, a un niño le va a facilitar en serio como persona, ¿no? En su desarrollo como personita le va a facilitar mucho la vida. Maestro, muchísimas gracias. Es muy importante para mí su opinión al respecto, como profesional en la música y también en esto que se ha sumergido en la docencia. Y le agradezco mucho la oportunidad, el espacio que me ha brindado para esto. Sí, Un gracias. gusto.